De nuevo, hermanos, qué bueno poder estar con ustedes para compartir este tema. Bienvenidos. Gracias por el gran favor de Dios, por su gran misericordia, porque a todos nos ha sostenido, nos ha guardado, nos ha dado paz, esperanza y confianza en estos momentos. Démosle muchas gracias a Dios, al mismo tiempo que también elevamos una oración por todas las familias, todas las personas que en nuestro país están sufriendo por causa del invierno, nuestros compatriotas del archipiélago, y no solo allí, sino en tantas regiones del país que están sufriendo tanta calamidad, que en estos tiempos de dificultad, de angustia, ellos puedan encontrarse a Dios, porque Dios es respuesta para el ser humano en cualquier situación. Oremos, hermanos. Gracias, Señor, te damos. Gracias porque eres bueno, porque hasta aquí tú nos has ayudado. Tú eres nuestra piedra de apoyo, nuestro refugio alto. Gracias por la esperanza bienaventurada que tenemos en ti. Gracias porque tú das dones a los hombres, porque tú capacitas tu iglesia. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que sigue haciendo en nosotros esa obra, para que, convencidos de pecado, nos acerquemos a ti en arrepentimiento y en plena certidumbre de fe. Amén y amén. Bien, hermanos, habíamos quedado en nuestro tema de el don motivacional de la enseñanza y un personaje de la escritura maravilloso que es Lucas. Recordemos también, no perdamos de vista nuestro versículo lema, que es Filipenses 2:13, esperando que ustedes ya lo hayan memorizado. Es un versículo corto que nos recuerda que es Dios quien produce en nosotros tanto el querer como el hacer, para que se produzca su buena voluntad. Recordemos también, hermanos, que fuimos llamados a ser buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Recordemos también, hermanos, que esos dones que Dios nos ha dado, esos dones innatos con los cuales nacimos, son para provecho nuestro, para provecho del cuerpo de Cristo y para la gloria del Señor. Así que no nos rindamos, continuemos estudiando, continuemos orando, continuemos en la búsqueda para encontrarnos a nosotros mismos esa motivación, ese motor, ese impulso maravilloso que el Señor ha puesto allí muy adentro y que quiere que nosotros explotemos y experimentemos en medio de una iglesia donde es mucha la mies y pocos los obreros. Bueno, hermanos, vamos a continuar pues entonces acá hablando de Lucas y el don motivacional de la enseñanza. Como terminábamos en la clase anterior, la iglesia necesita buena información. La iglesia necesita una buena doctrina para que la iglesia crezca sana. Entonces, el maestro hace eso, se asegura que esa información sea clara, sea precisa, porque así es como el cuerpo se alimenta. El maestro es muy sensitivo a la escritura. Y en medio de ser tan estudioso con la escritura, entonces vemos que es este maestro que tiene la versión de la Biblia, la Reina Valera, y cuando la estudia contra la nueva versión y con la Biblia de Jerusalén y la de las Américas, y va al latín y va al griego, porque quiere estar muy seguro de que lo que está informando está muy bien fundamentado. No quiere decir en ningún caso que el maestro sea pues una persona más inteligente que usted, o más inteligente que yo, o más intelectual. Es que simplemente es una persona más estudiosa
más comprometida con esa área, tiene en su corazón ese querer, esas ganas de estudiar, de prepararse, de capacitarse. Y vemos algo que es que podemos hacer como un paralelo. Recuerdan que cuando hablábamos del don motivacional de la profecía, decíamos que para el profeta es muy importante la verdad. Es cierto, para el maestro también es igual de valerosa la verdad. Mientras que el profeta utiliza esa verdad para proteger a la congregación. ¿Recuerdan cuando decíamos esto? Ese discernimiento que él tiene a través de la palabra para decirnos esto es de Dios, esto no es de Dios, este que llegó a la iglesia viene con esta intención, este no. Él, su verdad la utiliza para proteger a la congregación. Él es el que huele, el que ve, el que oye, el que forma como un muro para impedir que lo malo se acerque. Y el maestro es el que ilumina, él guía a la congregación con la palabra. ¿Para qué? Para que la verdad brille en el corazón de la comunidad. Mientras que el profeta habla así duramente, directamente, el maestro es reflexivo, es tranquilo, es informativo. Bueno, ahora vamos a ver la importancia de también ese mal uso del don. El don motivacional de la enseñanza también es importante saber cómo es ese mal uso que se da y esas debilidades que tiene el maestro. Y una debilidad que es importante y es pues digamos es inherente a este don, es que ellos consideran que tienen el don más importante de todos. Ellos creen que ellos tienen el don número 1. Ellos piensan es que como lo más importante para la congregación es la sana doctrina y yo soy el que la conozco porque he estudiado, entonces los otros dones palidecen. Y resulta pues que eso está muy mal, ¿cierto? Porque eso cae en orgullo. Dice la palabra en 1 Corintios 8:1 que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. El conocimiento envanece. Las personas que son muy intelectuales, que son sabios, que son genios, son personas que se sienten tan seguros con esa mente que tienen tan llena de conocimiento que hacen sentir al otro que tiene otros dones u otras capacidades que no es tan importante. ¿Qué pasa con eso? Pues que los maestros pueden restarle sabiduría a otras personas. Les voy a poner un ejemplo. En nuestra iglesia, en nuestra denominación presbiteriana, se propende, se espera, se inculca a aquellos hombres y mujeres que son llamados al santo ministerio que se capaciten, ¿cierto? Entonces ellos van al Seminario Bíblico de Colombia, van al Seminario Bautista, ellos estudian en el Proyecto Paz, bueno, tantas cosas. Y nosotros decimos, ellos son muy preparados. Y efectivamente, cierto, son muy preparados. Pero, ¿cuántas personas no han podido ir al seminario? Y Dios les llamó, tal vez en su quinto de primaria, o en su vereda donde vivían, o tal vez en un trabajo muy sencillo que estaban haciendo en una empresa, o bueno, tantos trabajos que hay, pero Dios les llamó, habló a su corazón, y esas personas quieren hablar de lo que Dios ha hecho en sus corazones, de lo que Dios ha hecho en sus vidas, de lo que Dios puede hacer por quienes les escuchan. Pero el maestro dice, ¿y dónde están las credenciales? ¿Dónde está la autoridad de él para hablar de Dios? Si yo he sabido que esta persona hace apenas 2 años conoció del Señor, si yo he sabido que esta persona no ha estudiado teología, entonces eso está mal.
porque si bien debemos prepararnos para hablar la palabra del Señor de la manera más correcta, también es cierto que Dios llamó a todos y a todos da palabra. El Señor llena la boca de aquellos que quieren abrirla para proclamar. Un maestro se puede perder en el bosque por andar mirando los árboles. ¿Qué quiere decir esto? Que por estar mirando cosas tan grandes puede perder la perspectiva de lo pequeño. Ellos piensan que como lo grande pues es todo este conocimiento tan detallado de la escritura, entonces lo más pequeño que hay en ese bosque, que es las motivaciones pequeñas, los dones pequeños entre comillas, para ellos resulta sospechoso, resulta incorrecto, resulta inútil y lo menosprecia. También hay otro detalle con los maestros, y es que la razón muchas veces está en contra o no es muy equivalente, por no decirles otra palabra que no la tengo en este momento, con lo espiritual. Entonces el maestro muchas veces deja de lado el movimiento del Espíritu, el actuar del Espíritu Santo en la vida de las personas, la revelación de Dios de una manera más profunda, más interna, porque como ellos todo lo miran desde el punto del estudio, entonces y no encuentran el mover de Dios como tan tangible, también lo pueden menospreciar. Siguiendo hablando del mal uso del don, de la debilidad del maestro, se pierden en detalles irrelevantes, y para eso les voy a contar esto. El hermano que es maestro se para frente a nosotros y nos va a hablar de la parábola del hijo pródigo, ¿cierto? Todos la conocemos y sabemos la enseñanza tan maravillosa que hay allí, lo que el Señor Jesucristo quería que nosotros aprendiéramos. Pero resulta que el maestro, como entra en tanto detalle, entonces él va a empezar, es que el hijo pródigo, entonces en ese entonces el hijo menor que se fue a apacentar los cerdos, y recordemos que los cerdos eran animales impuros, porque dice la palabra en Levítico y en Números que los animales que son impuros, y el hermano mayor que es el que tiene la bendición y la primogenitura, y él empieza a hablar una cantidad de detalles, y más o menos esa parábola nos habla del tiempo tal antes de Cristo o del tiempo tal en el Nuevo Testamento, y recordemos que en ese entonces los hombres ricos se vestían con una túnica sobre su esto, una cantidad de detalles que no nos traen nada, y uno empieza a preguntar, ¿el cuándo va a llegar a lo que quiere decir? ¿Qué es lo que realmente él nos quiere enseñar? A mí esa información no me sirve, no me interesa, no me ayuda a crecer, pero el maestro sigue allí, es que es así, y muchas veces terminaron supuestamente de enseñar, y nosotros ¿qué aprendimos de una lección espiritual para nuestra vida y práctica? Nada. Ellos se fueron en detalles irrelevantes. El maestro tiende a aislarse. Él no es una persona de vivir mucho en comunidad, porque es un estudioso. Y no vemos solamente esto en el maestro escritural, vemos en las personas que aún no siendo cristianas tienen el don de la enseñanza, les gusta estudiar, entonces son personas muy metidas en sí mismas, como les decía a ustedes en la clase anterior. Son personas que se pueden separar una semana, un mes, 4 meses a meterse en un tema, y entonces son como unas islitas en medio del mar, por allá ellos solitos, y cuando han aprendido y cuando han entendido, entonces vienen donde usted y le dicen, miren, yo estudié tanto tiempo y aprendí esto. Pero son personas que en cuestión de ser sociales, de ser fraternales, realmente no es que aporten mucho a la iglesia. Un maestro se cierra a sí mismo,
se mete en su burbujita. En el cuerpo de Cristo, el maestro es como esas antenitas, como esos sentidos que quieren buscar esa información para proteger al cuerpo de las malas doctrinas, de las falsas doctrinas. El cuerpo sufre cuando no tiene una formación y una información y una edificación clara. Entonces el maestro es el que suple esa carencia dentro de la iglesia. El maestro es el que hace que el cuerpo se ilumine. Un cuerpo cuando es oscuro, como ciego, como triste, como raquítico. Pero el maestro es también como esa vitamina que hace que el cuerpo, que la congregación crezca sana y crezca fuerte. Gracias, hermanos, esto es lo que yo quería acabar de compartirles en el día de hoy. No olvidemos, por favor, seguir estudiando, seguir memorizando, y viene una siguiente tarea. Si ustedes pueden enviármela, yo lo agradezco mucho. Si ustedes me dan una manito diciéndome que han estado pendientes pero que no han tenido tiempo, es importante para mí yo saber que ustedes están allí. Quiero pedirles perdón, quiero pedirles disculpas porque les están llegando los videos tarde. Yo ya traté de explicarles a través del grupo, digamos, mis inconvenientes, pero nunca, hermanos, vayan a pensar que he bajado la guardia con esto, porque para mí es supremamente importante poder servirle al Señor desde acá. Entonces, un abrazo, Dios les bendiga, Dios les sostenga, oren por mí, oremos los unos por los otros. Amén.